Bueno, en este video vamos a comenzar a ver el método de integración por partes, que es otro de los métodos de integración que vamos a ver en el curso. Es un método también, un método general que es muy aplicado, eh, tan aplicable como el de sustitución. Antes de comenzar a ver el método en sí, con su fórmula, vamos a tener en cuenta un par de cosas que nos va a permitir entender mejor la deducción que vamos a hacer. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en cuenta es la siguiente fórmula. La integral de f de x menos la integral de f de x no da 0, sino que nos da una constante arbitraria. ¿Por qué es esto? Porque aplicando propiedades de integración, esta diferencia de integrales la podríamos expresar como la integral de f de x menos f de x diferencial x. Ahí estamos aplicando que la integral de la resta es la resta de las integrales, que es una de las propiedades de linealidad. Pero la integral de f de x menos f de x es la integral de 0 de x, y la integral de la función nula es la constante c. Entonces, ahí queda establecida lo que está acá, ¿no? Que la diferencia de la integral de f con la integral de f es una constante y no 0. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que este símbolo no representa una primitiva en particular, sino todas las posibles primitivas de la función f, o, dicho de otro modo, una primitiva arbitraria de la función f. Esto que está aquí restando también es una primitiva arbitraria de la función f. Entonces, al hacer esta diferencia, estaríamos haciendo la diferencia entre dos primitivas arbitrarias de la función f. Y eso no es 0, sino que es una constante, porque una primitiva difiere de otra en una constante. La segunda fórmula que quiero que veamos es que saldría, si se quiere, de la primera, pasando uno de los términos, sumando para el otro lado, sería que la integral de f de x es igual a la integral de f de x más una constante. Quiere decir que si tenemos la integral indefinida de f de x y le sumamos una constante, no estamos obteniendo algo distinto que lo que ya teníamos. Y eso está bien, porque se puede pensar de la siguiente manera, ¿no? La integral de f de x es una primitiva arbitraria de la función f. Si le sumamos una constante, lo que obtenemos sigue siendo primitiva de la función f. Entonces, ya con estas dos cosas, estamos en condiciones de ver la fórmula de integración por partes y su deducción. Entonces vamos a poner aquí fórmula de integración por partes. La fórmula de integración por partes dice que la integral de f de x g' de x es igual a f de x por g de x menos la integral de g' g de x, no g', sino g de x f' de x de x. Fíjense que del lado izquierdo aparece fg' y del lado derecho aparece gf'. Entonces, esto también se puede recordar teniendo en cuenta lo siguiente. G' de x, que es diferencial de g, y f' de x es diferencial de f. Entonces, una forma de recordar más fácilmente la fórmula de integración por partes es de la siguiente manera. Esta parte que tenemos aquí a la izquierda la podríamos escribir como f de g, sin poner la x. Es simplemente
algo para recordar mejor la fórmula. Entonces la integral de f diferencial g es f por g menos la integral de g diferencial f. Y entonces esta es una manera quizá de recordar mejor la fórmula de integración por partes. Vamos a ver la deducción de la fórmula de integración por partes. La demostración. Bueno, la demostración es bastante simple. Se basa en lo siguiente. La derivada del producto, como sabemos, es fg' más gf'. Entonces, si tenemos la integral de f de x, g' de x, más g de x, f' de x, diferencial x, o sea, tuviéramos la integral de esta función que está entre corchetes, como lo que está entre corchetes es la derivada de f por g es primitiva de la función que está entre corchetes, con lo cual esto sería igual a fx, gx, más una constante, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta última igualdad y la integral que aparece aquí a la izquierda, usando propiedades de linealidad, la podemos escribir como la suma de dos integrales. La integral de fx, g'x de x, más la integral de gx, f'x de x. Y eso es igual a fx, gx, más la constante. Ahora pasamos restando la integral de gf', y entonces ¿qué nos va a quedar? Que esto es la integral de fx, g'x de x igual fx, gx más la constante menos la integral de gx, f'x de x. Pero, ¿qué acabamos de ver? Que si a una integral indefinida le sumamos una constante, seguimos teniendo la integral indefinida. Entonces, llegamos a lo siguiente, que la integral de fx, g'x de x es igual a fx, gx menos la integral de gx, f'x de x, ya que la constante c menos la integral de g'x es menos la integral de g'x, por lo que habíamos dicho antes. Y ahí terminó, porque esa es la fórmula de integración por partes. Bueno, entonces vamos a ver cómo aplicarla. Veamos algunos ejemplos. En general, la forma de aplicar la fórmula esta de integración por partes es para que obtengamos una integral más simple de calcular. Es decir, partimos de la integral de fg' y es muy posible que la integral de gf' sea más sencilla de calcular que la de fg', y esa es la idea. Entonces, por ejemplo, empecemos con esto. Supongamos que queremos calcular la integral de x coseno x de x. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, como no es claro, esta no es fácil encontrar directamente una primitiva de x coseno x. No está en la tabla x coseno x. Tampoco está claro que haya una sustitución que nos permita resolver esta integral. Entonces vamos a ver si podemos aplicar partes. Entonces la idea es a una de las dos llamarla g' y a la otra f. Bueno, ¿cuál elegir? Ya es una cuestión de práctica. Y después de hacer unos cuantos ejercicios, uno comienza a darse cuenta que conviene elegir. No hay una receta universal para esto. Entonces vamos a empezar con esto. Si funciona, seguimos adelante. Y si no, cambiaríamos. Lo que llamamos f lo llamaríamos g', y lo que llamamos g' lo llamaríamos f. Vamos a intentar con esto. Bueno, si tomamos como g' el coseno y como f x, tenemos lo siguiente. g' de x es coseno de x.
Entonces, ¿quién es g? Que la estamos necesitando para ponerla en la fórmula de integración. Bueno, g sería una primitiva, tendría que ser una primitiva del coseno, ¿no? Porque esta g derivada tiene que darnos el coseno. O sea que de algún modo tendríamos que integrar el coseno. Ahora, ¿qué cosa derivada nos da el coseno? Bueno, el seno. Quiere decir que g de x es seno de x. No le sumamos ninguna constante porque lo que necesitamos es una función g en particular, no todas las posibles. Bueno, f de x es x. Esto es más fácil porque acá simplemente tenemos que derivar. Entonces f de prima de x es 1. Con lo cual ya estamos en condiciones de aplicar la fórmula de integración por partes. ¿Qué va a ser esto? Va a ser f por g. F es x. G es el seno. Y a esto debemos restarle la integral de f'. F' es 1. Por g. G seno de x. Diferencial de x. Tengamos en cuenta que este que está acá es f' y esto que está acá es g. Entonces, ahora es fácil el cálculo. Esto es x seno x menos la integral del seno. ¿Qué cosa derivada da el seno? Menos el coseno. Entonces esto es menos el coseno de x. Recuerden que menos coseno de x derivado es menos seno. El menos se va con el menos y nos queda lo que está acá. Más una constante. Y entonces finalmente la integral que estamos buscando de x coseno x de x es x seno x más coseno x más una constante. Si queremos convencernos de que este resultado es correcto, basta derivar lo que quedó como resultado de la integral y tendría que darnos lo que está dentro del integral, o sea, el integrando, ¿no? Entonces, eso es fácil, digamos, si derivamos x seno de x, su derivada es seno de x más x coseno x, y si derivamos el coseno, su derivada es menos seno, va a haber una parte que se cancela y nos va a quedar x coseno de x. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más. Fíjense qué pasaría antes de seguir con los ejemplos. Pensemos a ver qué pasaría si hubiera hecho la elección al revés. O sea, si hubiéramos hecho lo siguiente para hacer la integral de x coseno x de x. Si hubiéramos tomado esta como g' y esta como fx. Si hubiéramos hecho esa elección, ¿qué tendríamos? Que g'(x) es x. Entonces gx es una función cuya derivada tiene que dar x, por ejemplo x² sobre 2. F de x es coseno x. Y entonces al derivarla obtenemos menos seno x. Y entonces aplicando la fórmula de integración por partes, aquí ¿qué nos quedaría? Gx por fx por coseno x menos la integral de f' por g o de g por f'. Esta es g por f'. Y entonces llegaríamos a que esto es x² sobre 2 coseno de x. Bueno, el menos podemos sacarlo hacia afuera y con este menos queda un más.
y nos quedaría lo siguiente. Lo que pasa es que esta integral que nos quedó aquí, la integral de x cuadrado sobre 2 seno de x, se ve más complicada de resolver que la original. Entonces este camino no nos conduce a nada que nos permita resolver el problema, al menos así directamente. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que quisiéramos calcular la integral de x cuadrado e a la 2x. Entonces, vamos a llamar g' a e a la 2x y fx a x cuadrado. Entonces con esto tenemos que g' es e a la 2x. Entonces, ¿quién es gx? Bueno, fácil. Algo derivado que de e a la 2x es, por ejemplo, e a la 2x sobre 2. Esta función g derivada nos va a dar esta g'. Y f de x es x cuadrado. Si la derivamos, nos va a dar 2x. Bueno, veamos qué nos queda entonces al aplicar la fórmula de integración por partes. Perdón, acá tenemos que escribir no la integral primero, sino el producto de f con g. F es x cuadrado y g es e a la 2x sobre 2. Entonces todo esto nos queda dividido 2. Menos integral de g por f'. F' es 2x. Y g es e a la 2x sobre 2. Diferencial x. Entonces esta es la nueva integral que queda. ¿Qué ganamos? Que la potencia de la x bajó 1 grado. Además de que podemos en este caso hacer una simplificación, que la vamos a hacer con este, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos queda? X cuadrado e a la 2x sobre 2 menos la integral de x e a la 2x. Diferencial de x. Y entonces lo que vamos a hacer es volver a aplicar la fórmula de integración por partes, pero en la integral que nos quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar, volvemos a llamar f y g para no hacer engorrosa la notación. Esta va a ser g' de x y esta va a ser fx. O sea, ya la f y la g son diferentes. Entonces, vamos a hacer aquí un cálculo auxiliar para calcular esta integral que aparece nueva aquí. Entonces vamos a hacer un cálculo aquí. Entonces ahora g'(x) es e a la 2x. Con lo cual gx es de vuelta e a la 2x dividido 2. Y fx es x, con lo cual f'x es 1. Y entonces, ¿qué nos va a quedar en la nueva integral? Nos va a quedar lo siguiente. Esto ya estaba, lo volvemos a escribir. Ponemos un menos y vamos a poner un corchete en el cual aplicamos la fórmula de integración por partes para la integral que ya teníamos. Y entonces, ¿qué era? F por g. F es x, g es e a la 2x sobre 2. Entonces esto es x por e a la 2x, todo sobre 2. Y le restamos la integral de g e a la 2x sobre 2 por f', que es 1, por diferencial x. Y ahora, ¿qué sucede? La integral que nos quedó acá adentro es muy fácil de encontrar. Entonces, escribamos esto, pongamos el corchete,
menos, ¿y qué función deriva? El 2 puede salir afuera. ¿Y qué cosa integrada da e a la 2x? Bueno, ya la tenemos, ¿no? Es e a la 2x sobre 2. Entonces acá iría e a la 2x sobre 2. Y a todo finalmente le sumamos una constante. Entonces, ¿qué nos va a quedar como resultado final? Ahora lo escribimos. Nuestra integral original es integral de x cuadrado e a la 2x diferencial x. ¿Qué nos queda? Nos queda x cuadrado por e a la 2x sobre 2 menos x por e a la 2x sobre 2 más, ¿por qué? Porque menos con menos más, e a la 2x sobre 4 más una constante. Y ahí terminó el ejemplo. Bueno, si hubiéramos tenido integral de x cubo por la exponencial, tendríamos que aplicar una vez más la fórmula de integral por partes. Es decir, en algunos casos vamos a tener que aplicar la fórmula de integral por partes varias veces. Vamos a ver un tercer ejemplo en el cual aparentemente uno no puede aplicar la fórmula de integral por partes o no es evidente, que es, por ejemplo, si quisiéramos la integral del logaritmo de x de x. Aquí no se ve cómo aplicar la fórmula de integración por partes porque tiene que haber dos funciones, pero podemos siempre pensarlo así. Esto es 1 por logaritmo de x. Entonces, si a esta la llamamos g' de x y a esta la llamamos f de x, y ahora aplicamos la fórmula de integración por partes, vamos a obtener lo siguiente. G'x en nuestro caso la estamos tomando como 1, entonces g de x es x. Fx es logaritmo de x. Entonces f'x es 1 sobre x. Con lo cual, si ahora aplicamos la fórmula de integración por partes, que lo vamos a hacer aquí, es f dijimos que es logaritmo de x, y va multiplicada por g es x, entonces esto es x logaritmo de x. A eso, ¿qué le tenemos que restar? La integral de f', fíjense, es 1 sobre x, por g, que es x, diferencial x. Y entonces, ¿esto qué es? Es x logaritmo de x menos, pero aquí el x se cancela con el x y nos queda 1, y la integral de 1 es x más una constante. Y ahí resolvimos este problema. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, en el cual en realidad no vamos a aplicar partes para obtener una integral que podamos resolver, sino con otro objetivo que ahora vamos a ver cuál es, para resolver lo que se llaman integrales cíclicas. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto. Supongamos que yo tuviera que hacer la integral del seno de x por e a la x. Si tuviéramos que hacer esto, podríamos tratar de aplicar la fórmula de integración por partes. Por ejemplo, llamando a esto g' y a esto fx. Si hacemos eso, g'x es e a la x, y entonces gx también es e a la x, o la podemos tomar como e a la x. Si fx es el seno x, entonces f'x es el coseno de x. Y entonces, si aplicamos la fórmula de integración por partes, f por g es seno de x por e a la x menos integral, ¿qué tendríamos que poner aquí? G, e a la x,
por G'. No, perdón. Es F' por G. G es a la X, esto está bien. Y F' es coseno de X. Entonces aquí nos quedaría un coseno de X diferencial X. Vamos a seguir por aquí. Entonces, esto es seno X por e a la X menos, vamos a poner un corchete, y aquí dentro vamos a tratar de ver qué sucede con la integral que está acá arriba. Ahora bien, podemos volver a aplicar partes. ¿Cómo vamos a volver a aplicar partes? Bueno, a esta la voy a llamar nuevamente G'. Y esta va a ser la f de x. Esta f no tiene nada que ver con la anterior, ¿no? Pero estamos resolviendo esta integral. No le vamos a poner otro nombre porque si no se va a hacer muy engorroso. Entonces ahora, en nuestra nueva integral, que la vamos a hacer el cálculo auxiliar por aquí abajo, en nuestra nueva integral, la f es el coseno y g' es a la x. Entonces, de vuelta, g' es a la x, con lo cual g de x es a la x. Y, ¿quién dijimos que es fx? Es coseno de x. Entonces, fx es coseno x. Con lo cual, f'x es menos seno x. Y entonces, si volvemos a aplicar la fórmula de integración por partes dentro del corchete, nos va a quedar f por g, f es coseno y g es e a la x. Entonces esto es coseno x e a la x menos la integral de ¿qué cosa? De f', que es menos seno x, por g. Entonces es e a la x por menos seno x de x. ¿Esto a qué es igual? A seno x e a la x menos coseno x e a la x menos con menos más. Entonces nos queda un menos. Integral de e a la x seno x de x. Fíjense lo que ocurrió aquí. La integral que aparece inicialmente, que era seno x, la integral de seno x a la x, también aparece de este lado, pero con un signo menos, con lo cual podríamos pasarla sumando. Pasarla sumando sería sumar de los dos lados esta integral e a la x seno de x. Pero si yo sumo de los dos lados, acá queda la resta de las integrales, que es una constante. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Si esta que está en el lado derecho restando, esta integral, la pasamos sumando, nos va a quedar lo siguiente. Lo vamos a escribir acá. Esta pasa sumando, con lo cual queda dos veces la integral de e a la x seno x de x. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual al seno de x por e a la x menos el coseno de x por e a la x, y dijimos que pasar sumando esta integral para el otro lado es como sumar de los dos lados la integral esta, pero al sumar la integral esta y restarla es una constante, entonces más una constante. Y entonces pasamos el 2 dividiendo y despejamos la integral que estamos buscando. ¿Por qué estos se llaman integrales cíclicas? Porque después de aplicar dos veces el método integral, la fórmula de integración por partes, llegamos a la misma integral pero multiplicada por alguna constante que nos permite pasarla del otro lado y despejarla. Entonces acá después dividimos por 2,
Una constante dividido 2 es la misma constante y entonces terminamos resolviendo el problema. Bueno, eso es todo por hoy.